Proyecto Europeo ECO. MOOC, Comunicación y Aprendizaje Móvil. Las disciplinas. Cuando estamos hablando de las disciplinas, y es lo que queremos ahora tratar, no estamos pensando en la disciplina como un elemento de orden, ¿no? Es decir, ser disciplinado, sino la disciplina como campo de conocimiento, es decir, como asignatura, como materia, como contenido que vamos a aprender. Como decíamos en la introducción, no es lo mismo enseñar, y por tanto tampoco es lo mismo aprender, matemáticas, música, ciencias naturales, lengua o la lengua propia, un idioma extranjero. Cada una de esas disciplinas o de esos contenidos requiere de un enfoque, de una aproximación, de una metodología, de unos recursos. Por lo tanto, una de las variables muy importantes a la hora de organizar, de diseñar el aprendizaje móvil, va a ser precisamente tener en cuenta o pensar qué tipo de contenido vamos a enseñar o van los estudiantes a aprender. En ese sentido, creo que tenemos que discernir dos dimensiones o dos formas de entender el contenido. Por una parte, está lo que he llamado el campo conceptual de conocimiento, es decir, el contenido en sí mismo. Un contenido sonoro, un contenido verbal, un contenido, por ejemplo, icónico. Ejemplos de contenidos diferenciados, por ejemplo, los mapas. Por ejemplo, una fórmula matemática, de física o de lo que fuese. Por ejemplo, un texto verbal. Un texto verbal quiere decir que puede ser oral, puede ser escrito. O, por ejemplo, la historia, la descripción de un suceso, de un evento. Bueno, pues cada uno de esos contenidos requiere de una aproximación, de un enfoque metodológico y posibilita una serie de actividades. Pero, ¿por qué le llamo campo conceptual? Pues porque el mapa se puede utilizar en muchas disciplinas. Se puede utilizar, por ejemplo, en geografía, se puede utilizar en historia, se podrían utilizar mapas en ciencias naturales, en sociología, en política. Por lo tanto, el mapa, como tal, ofrece un elemento conceptual y, por lo tanto, posibilidades metodológicas, aunque se produzca o se utilice en diversas disciplinas o asignaturas. Ahora bien, cuando hablamos de disciplinas que tienen que ver también con las didácticas especiales o específicas, pues nos estamos refiriendo también a materias, asignaturas. Y entonces hablamos de, por ejemplo, didáctica de la lengua, didáctica de la geografía, didáctica de la química. Yo en esta aproximación, que tiene un enfoque mucho más escolar y mucho más curricular, que tiene mucho más que ver con las tradiciones de la cultura escolar, yo creo menos, honestamente creo menos. Yo creo más en la aproximación al contenido específico, es decir, a que aprovechemos, a que le saquemos partido a los contenidos en función de su presentación, en función de su naturaleza, aunque ese contenido pueda formar parte de diversas asignaturas o disciplinas. Este enfoque nos permite una lectura y un diseño mucho más transversal, a la vez que nos permite poner en práctica la interdisciplinariedad, que es uno de los elementos más interesantes y más importantes que podemos aplicar cuando hablamos de aprendizaje móvil, porque la realidad no está organizada por asignaturas, evidentemente. Es decir, que en el aula puede resultar muy fácil hablar de matemáticas, de lengua o de educación artística, de educación física, pero cuando salimos del aula, de repente cuando nos vamos a la biblioteca, a un laboratorio, cuando vamos a un museo, cuando vamos a un entorno natural, cuando vamos a una playa, cuando vamos a visitar un monumento, ¿dónde están las disciplinas? De repente aparecen diluidas. Es decir, existen, pero lo que existen sobre todo son contenidos específicos que requieren de metodologías, de aproximaciones, de diseños específicos del aprendizaje, pero donde el sentido de la disciplina, de la asignatura como tal, ya se ha
diluido en gran medida. Por eso nos interesa, cuando hablamos de aprendizaje móvil, hablar sobre todo de componentes conceptuales o de campos de conocimiento, de contenidos específicos, no tanto de disciplinas, materias o asignaturas. Y es evidente que para poder diseñar actividades motivadoras, interesantes, realmente significativas, es necesario tenerlas en cuenta también para el aprendizaje móvil. Comunicación y aprendizaje móvil, un MOOC desarrollado por equipos de la UNED y de la Universidad de Zaragoza en España, en el marco del proyecto europeo ECO.